Shalom, bendiciones para todos. Seguimos estudiando, seguimos aprendiendo cada día más todo aquello que la Torá nos enseña, nos transmite, este gran legado espiritual dado por el Eterno a través de hombres y mujeres que escogió para transmitir un mensaje y la fidelidad del mismo para aportarnos herramientas que nos permitan cada día mejorar. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el tiempo de cumplimiento relacionado a las promesas, a la palabra que el Eterno en algún momento de nuestra vida nos ha dado. De allí que nos aferramos a esa palabra y caminamos. O sea, la garantía que tenemos nosotros es la propia palabra del Eterno que es fiel. Ahora, cuando leemos nosotros en la Torá, en Números 23, dice la Torá de la siguiente forma. Números 23:19. El Eterno no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Cuando vemos lo que establece la Torá, nos está hablando de firmeza. El concepto de promesa divina es uno de los más poderosos e inspiradores del pensamiento hebreo. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo el Eterno realiza juramentos y promesas a los patriarcas, al pueblo de Israel y a individuos en específico. Sin embargo, estas promesas no siempre se cumplen de inmediato. El tiempo de cumplimiento a menudo desafía la lógica humana, exigiendo fe, paciencia, perseverancia y comprensión profunda del tiempo divino. Así que, a través de esta lección, queremos aprender a poder caminar, poder entender y aplicar esta breve enseñanza, esta breve lección, desde una mirada que nos fortalezca, que nos llene de confianza, de esperanza, y a través de la misma obtener herramientas espirituales que nos permitan practicar nuestra fe para saber cómo navegar esos tiempos de espera y crecimiento. Si todo lo que el Eterno establece es firme porque no miente, ¿qué ha pasado que no se ha cumplido? Porque muchas veces las personas se preguntan en relación a ello. A veces creemos que la palabra o aquello que nos han dicho se ha de cumplir de forma inmediata. Nos llenamos de ansiedad, somos impacientes y empezamos a establecer que que Él no falla y sus palabras siempre certeras, en Él siempre hay un sí. Y de alguna forma empezamos a buscar cosas que nos alienten, pero en el fondo ya estamos en medio de la zozobra. Cuando el Eterno dice que hará algo, Él no necesita la aprobación de nadie. Simplemente Él lo hace. Aunque nosotros no lo veamos en este momento, no significa que Él no está, que Él no esté obrando, o que este tiempo de espera no sea parte de su plan, porque por algo te dio una palabra. Que no lo veamos no significa que esté detrás de bastidores haciendo todo lo que Él siempre hace. Ahora, si todo esto es parte de un propósito, eso irá más allá del entendimiento o incluso la comprensión que tengamos. El problema es la impaciencia. Y nos desviamos de aquello en lo cual debimos mantenernos firmes. En la Tanakh leemos lo siguiente. En 2 de Corintios capítulo 1 verso 20, 2 de Corintios capítulo 1 verso 20 dice: porque todas las promesas del Eterno son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la honra del Eterno. Sin embargo, cuán difícil es para nosotros cumplir promesas.
fácilmente olvidamos lo que hemos prometido. Pero el Eterno no es así. Nosotros podemos como que tardarnos, olvidarnos o incluso lo dejamos así y no le prestamos atención. Pero esperamos que el Eterno con nosotros actúe de forma inmediata, que sea todo de la mayor velocidad posible, que sea pero ya. Pero cuando somos nosotros los que debemos cumplir, ¿por qué no aplicamos lo mismo? El Eterno no es como nosotros. Sus promesas son la garantía de que quiere bendecirnos en nuestro caminar y las confirma con juramento muchas veces. Somos herederos de sus promesas y Él las cumple pase lo que pase. Ahora, también debemos entender sus tiempos. A veces pensamos que el Eterno se ha olvidado de lo que ha prometido y nos desalentamos. Dejamos de orar, dudamos, empezamos a entristecernos. Olvidamos que el tiempo del Eterno es distinto al nuestro y que Él actúa en el momento preciso. Que el Eterno no es hombre para mentir ni para arrepentirse de lo que ya ha establecido para nosotros. Aunque nuestras necesidades parezcan demasiado grandes para seguir esperando la respuesta, debemos alentarnos y esperar en Él. No podemos perder la esperanza tan rápida. No podemos desviarnos de nuestra fe. No podemos colocar nuestra confianza en cosas o personas que nos ofrecen una salida más rápido. ¿Por qué dejar un camino para seguir los atajos? Las promesas del Eterno son confiables e invariables porque Él es inmutable. Cuando le hizo la promesa a Abraham, lo hizo jurando en su propio nombre. Quiere decir que su juramento es tan confiable como su nombre. Si el Eterno es íntegro y encarna toda verdad, y por eso no puede mentir, ¿por qué voy a desconfiar? Así como un barco que se ancla con firmeza en el fondo del mar, nuestra esperanza debe estar anclada en el Eterno, porque es fiel a lo que ha prometido. Esa seguridad debe darnos ánimo y también llenarnos de confianza, de seguridad, de alegría. La base de nuestra esperanza no está en pensar que, bueno, tal vez, ojalá, puede ser, hablando en función del futuro, sino la solemne promesa del Eterno es a lo que debemos aferrarnos, porque siempre han sido cumplidas. Y esto debe darnos el aliento necesario para creer que aquellos que confían en el Eterno caminan seguros y llenos de fe. En momentos de angustia, sus promesas deben volverse tangibles para nosotros. Recordemos que con su fidelidad y su palabra estamos blindados, estamos protegidos de toda artimaña que puede ser del enemigo, del Yetzer Hará, de la mala inclinación, o incluso a veces el pesimismo que podemos tener o pensamientos negativos. De todas estas circunstancias adversas, nosotros debemos estar ya como que vacunados. El Eterno quiere que confiemos en Él, que vivamos teniendo plena confianza en su palabra para que caminemos en fe y de esta manera aferrarnos a Él. Leemos en los Salmos, en el 145, tu reino es eterno, siempre cumples tus promesas y todo lo haces con amor. Y también leemos en Ezequiel 12, ninguna de mis palabras se demorará más. Toda palabra que diga se cumplirá. Esto nos muestra de forma perfecta su plan a través de una revelación, lo que nos indica cuál es el propósito de cada persona. Pero nos toca a nosotros tomar la decisión de asumirlo y ser parte de ello, o seguir en nuestros propios planes estériles y sin propósito, creyendo que los va a apoyar. El Eterno no se equivoca con aquello que nos ha prometido, y todo lo que Él establece se cumple. El problema es la impaciencia, la duda, el temor, los rumores que oímos y afectan, las personas que nos rodean. Todo ello puede afectar porque nos desenfoca. No hay que tener ansiedad en el camino,
o empezaremos a actuar fuera de la palabra. Muchas veces dicen, pero es que el Eterno nos dio una palabra y en función hicimos esto o hicimos aquello y no resultó. Yo considero que el Eterno va a cumplir su palabra, pero nosotros también debemos actuar, nosotros también debemos poner de nuestra parte para que esa palabra que dio se pueda mantener. Pero si pensamos que el Eterno va a hacer su parte, pero también la nuestra, estamos equivocados. Eso no es así. Cuando vemos nosotros en la Torá una promesa o juramento del Eterno, es un compromiso irrevocable que Él mismo hace, en el cual su palabra se convierte en garantía absoluta. Sin embargo, podemos leer en la Torá o incluso en toda la Tanakh que se evidencia que el cumplimiento de dichas promesas no sigue el tiempo cronológico humano, sino el tiempo espiritual, que es el tiempo correcto o el momento propicio según la visión divina. Esto nos muestra que el Eterno nos da una palabra, pero está ejecutando, desarrollando todo para que cuando se materialice podamos disfrutar plenamente aquello que nos ha prometido. Un ejemplo clásico es la promesa hecha a Abraham sobre la tierra y la descendencia, y se cumple generaciones después. Esto nos muestra, y debemos aprender de los antiguos, la firmeza, la perseverancia, la constancia que tuvieron y sobre todo la seguridad en aquello que se los dijo. Por lo tanto, cuando hablamos de las promesas o los juramentos del Eterno, gozan de una inmutabilidad divina, porque el Eterno no rompe promesas. También debemos tomar en consideración el tiempo espiritual, que es el de cumplimiento y está vinculado al desarrollo de aquello que el Eterno ha establecido. Aunque la promesa es divina, no olvidemos que nosotros tenemos también un rol activo en función de aquello que hemos recibido. La espera es parte del proceso formativo y es el que nos ayuda porque son pruebas de fe que van forjando nuestro carácter. Las promesas trascienden individuos y alcanzan a los descendientes, por lo tanto tienen un efecto generacional. Ahora, ¿por qué el Eterno no cumple inmediatamente aquello que nos promete? Porque el propósito de la promesa es más profundo que el cumplimiento literal de la misma. Porque el ser humano o el pueblo deben prepararse espiritualmente para recibir aquello que se le ha prometido. Porque se está construyendo una historia que necesita maduración colectiva. Porque el tiempo de espera nos ayuda a formarnos, prueba la fe y fortalece el carácter. Incluso desde la Cábala se enseña que una promesa es como una semilla plantada en los mundos superiores y debe atravesar procesos para manifestarse en el mundo físico o lo que es igual Olam Asiyah. Ahora, ¿el para qué? La demora o espera en el cumplimiento sirven para desarrollar virtudes, cualidades que nosotros tenemos y necesitamos potenciar, como la paciencia, la fe, la resiliencia. Esto nos ayuda a elevar también la conciencia como receptores que somos de aquello que el Eterno ha prometido. Recordar siempre que el Eterno es el dueño del tiempo y de la historia. Conducirnos a una transformación a través de aquello que nos ha impartido, pero también lograr una conexión más profunda con el propósito de Él para cada uno de nosotros. Todo esto tiene sus ventajas porque nos ayuda a formar el carácter, a purificar el deseo, a alcanzar madurez espiritual, una valoración del cumplimiento cuando llega. Quiere decir que todas estas ventajas debemos tenerla presente. Ahora, también nosotros podemos ver que nos da grandes aportes en cuanto al crecimiento personal, que es lo que nosotros queremos que todos podamos alcanzar. Por eso a través de cada lección, cada enseñanza va direccionada en esa área. Porque cuando alcanzamos el crecimiento personal podemos lograr el desarrollo espiritual. Así que esperar el cumplimiento de una promesa nos ayuda a fortalecer nuestra identidad espiritual.
limpia esas motivaciones a veces que son egoístas, nos ayuda a alinear nuestro interior con la voluntad del Eterno, nos ayuda también a desarrollar sabiduría en cuanto a la administración del tiempo y todo lo relacionado con nuestra alma. Nos enseña a confiar más en la verdad que en la inmediatez, que es lo que regularmente sucede. Por ende, se relaciona con el desarrollo de tolerancia a la frustración, autoeficacia diferida y esperanza realista, que es una clave en el bienestar nuestro. La Tanakh está llena de ejemplos de personas que mantuvieron su fe, su confianza en el Eterno a pesar del tiempo. Vemos a Abraham y a Sara, que esperaron décadas por el hijo prometido, demostrando que esa promesa divina no está ligada a la biología, sino que está conectada fuertemente con un propósito. Vemos el caso de José. Soñó con sus hermanos, con su padre, de alguna manera ejerciendo una posición elevada. Por lo tanto, más adelante vemos que llegó a gobernar, pero vivió años de esclavitud. Pasó mucho tiempo en la prisión antes de haber cumplido el plan. Vemos también el caso de Moisés. Recibió la promesa de guiar al pueblo a la tierra prometida, pero no entró él mismo. Aquí aprendemos que el cumplimiento puede ser en función de un colectivo, aunque no individual. El pueblo de Israel también posee una promesa de redención final que aún está en proceso y en espera del Mashiach. Y cada generación está esperando y tiene esa fe y esa confianza de que esa redención se dará. Así que cuando evaluamos esto, nos damos cuenta de la gran conexión que tiene con la providencia divina, con lo que es la fe en el tiempo, lo que es el propósito y lo que es la palabra firme del Eterno. Así que todo esto nos ayuda porque nos aporta capas de sentido al tiempo de espera y cumplimiento. Nos va aportando para que podamos desarrollar esa madurez. Pero nosotros debemos también tener presente que mantener la confianza es apagar las voces de todos aquellos que nos rodean y que no aportan nada a nuestro bien. Que hay personas que lamentablemente, como no han alcanzado nada, tampoco esperan que nosotros lo alcancemos. Así que los planes del Eterno siempre van a superar la comprensión humana. Cuando nosotros estudiamos la Torá, hay métodos de interpretación para estudiarla y sacar el mayor provecho a todo lo que está allí plasmado de parte del Eterno. Y uno de los métodos de interpretación se llama gematría, el cual utiliza el valor numérico que posee cada letra y todos esos valores sumados nos dan un mensaje. Por ejemplo, cuando vemos desde la gematría la palabra que es espera, tiene un valor de 195, que es la suma de fe, que es 102, y de crecimiento, que es 93, mostrando que esperar en fe produce crecimiento en el ser humano. Todo esto es importante porque reafirma la soberanía divina sobre el tiempo y sobre las metas a las cuales nosotros nos vamos direccionando. También nos enseña a manejar con expectativa las cosas y a sostener esperanza en medio de cada momento que estamos viviendo. También implica una colaboración para el cumplimiento de aquello que el Eterno está estableciendo para nosotros. ¿De qué forma colaboramos? Teniendo paciencia, perseverancia, confianza y fe. Por eso, todo esto fortalece la enseñanza de valores como la fidelidad del Eterno en nuestra vida. Así que, cuando empezamos a estudiar esto, nos damos cuenta que es relevante porque todos los seres humanos se enfrentan momentos donde deben esperar, sea por justicia, sea por un propósito, sea por un bien, sea por amor o incluso por sanación. Entender que el Eterno cumple sus palabras en el tiempo exacto fortalece la resiliencia, el sentido de vida y sobre todo la espiritualidad.
Hay personas que están pasando por una situación difícil, a lo mejor una pérdida, a lo mejor están en una situación donde son vulnerables o también producto de estar enfermos o vienen de una separación. Todo esto que se experimenta, las personas siempre se preguntan, ¿cuándo voy a salir de esto? ¿Cuándo lo voy a superar? Y eso es algo que nosotros mismos también debemos trabajar en función de no preguntar el por qué y todo esto, sino más bien el para qué y qué podemos aprender de la situación que vivimos. Sé que no es fácil, pero podemos hacerlo. También nosotros debemos tener presente que confiar en el Eterno, esperar en su palabra, que es fiel y verdadera, es un tema central en la formación de cada uno de nosotros, porque se enseña desde pequeños a esperar, no solamente a esperar en aquello que nos han prometido, tenemos también la esperanza de la redención, la esperanza del Mashiach, como símbolo máximo del cumplimiento prometido. Así que esto nos desafía a vivir en una cultura que pueda desarrollar paciencia en vez de inmediatez. También nos ayuda a no confundir las cosas y pensar que todo lo que nosotros deseamos lo damos por hecho o empezamos a tergiversar las cosas para transformarlas en promesas. Nosotros debemos abandonar esa fatiga espiritual, esa desesperanza, ese momento en el cual nosotros perdemos el sentido de esa espera, porque eso lo que genera es más zozobra y empieza la mente a bombardearnos con pensamientos negativos. Nosotros más bien tenemos la oportunidad en este tiempo de fortalecer nuestra fe, de volver a la Torá, de estudiar, de aprender de todas estas personas que pasaron por situaciones difíciles y cómo las superaron. También entrar en ese proceso de introspección, elevar la vida hacia una conciencia, pero que también esté conectado con aquello que nosotros anhelamos en cuanto al mundo venidero. Y nunca olvidemos que debemos convertirnos en canal de cumplimiento también para otros, ayudar a aquellos que también están esperando, que también tienen confianza, que también tienen fe de algo que se les prometió y a lo mejor no ha llegado. Reconocer promesas verdaderas, estudiar la Torá para entenderlas, aceptar este proceso sin ansiedad, orar con plena confianza, no con desesperación o ansiedad, construir mientras se espera. ¿De qué forma? Construir nuestra vida a través de adquirir herramientas de la Torá que nos permitan avanzar y estar en mejores condiciones para que cuando se cumpla esa promesa, no seamos nosotros lo que hagamos que esa promesa se pierda. Recordemos que la fe no es pasividad, es activa. Por lo tanto, ver en cada dificultad un paso hacia el cumplimiento. Esto es importante. El tiempo de cumplimiento de una promesa del Eterno es una de las enseñanzas más desafiantes y transformadoras dentro del mundo hebreo. Nos recuerda que el Eterno no olvida, pero sus tiempos, su calendario, no siempre coincide con el nuestro. La espera no es un vacío, sino un proceso de gestación espiritual donde el alma se alinea con el propósito divino. Así como una mujer tiene la certeza que va a dar a luz, debe esperar 9 meses mientras que se está gestando todo para que el niño salga en el tiempo correcto. Si eso se apresura, el niño puede salir con problemas. Así que entender esto desde la Torá, entender esto desde la perspectiva hebrea, nos permite una vida más sana, más serena y profundamente conectada al propósito. No se trata solo de si la promesa se va a cumplir o no, sino de quién serás cuando llegue el día del cumplimiento y sobre todo quién es el que te hizo la promesa,
porque recordemos que el Eterno tiene una fidelidad que es inquebrantable. El Eterno es inmutable, no puede mentir. Sus promesas son confiables y están aseguradas por su propio nombre. Así que mantente firme, mantente confiado. Prepárate lo mejor posible para que cuando esa promesa se cumpla estés en las mejores condiciones para disfrutarla, pero también para compartirla con otros. Así que esta etapa de espera, que sea una etapa de crecimiento, que sea una etapa de valorización, de introspección y sobre todo de mayor conexión con el Eterno. Nos vemos en una próxima lección. Shalom.